En un rincón olvidado por el tiempo, donde las olas del mar susurraban secretos a la arena dorada, vivía Sofía. Ella no era solo un habitante más de aquel pequeño pueblo costero, era su alma, un artista que pintaba el color de las mareas y la melancolía de los atardeceres. Sus lienzos eran ventanas a un mundo interior vibrante, lleno de sueños que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Para Sofía, cada día era una paleta de emociones esperando ser capturada, cada rostro en el pueblo, una historia por contar. La vida transcurría con la calma predecible de las estaciones, hasta que un día, como una brisa inesperada que agita las aguas tranquilas, llegó el ancé, llamaba Alejandro. Era un escritor, o al menos, eso decía. Sus ojos llevaban el peso de historias no escritas, y su sonrisa, aunque encantadora, parecía esconder un paisaje mucho más complejo. Llegó buscando inspiración, huyendo de los fantasmas de una ciudad ruidosa que lo había dejado vacío. Alquiló una vieja cabaña junto al acantilado, un lugar que los locales evitaban por sus leyendas de amores perdidos. Pero a Alejandro no le asustaban las sombras, parecía buscarlas. Su presencia en el pueblo fue como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas que, inevitablemente, alcanzarían la orilla donde Sofía pintaba sus sueños. El primer encuentro fue casual, como suelen ser los giros del destino. Sofía estaba en la playa, intentando capturar la furia de una tormenta que se acercaba en el horizonte. El viento jugaba con su cabello y amenazaba con llevarse su caballete. De repente, una mano firme sujetó el lienzo justo a tiempo. Era Alejandro. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, un universo de posibilidades se abrió entre ellos. Él se disculpó con una voz profunda, que parecía hacer eco con el sonido del mar. Ella por primera vez en mucho tiempo se sintió vista de verdad, no solo como la chica que pinta, sino como la mujer detrás del arte. Comenzaron a hablar, primero, sobre arte y literatura. Él, fascinado por cómo ella encontraba belleza en la imperfección. Ella, cautivada por cómo él tejía palabras para crear mundos enteros. Esas conversaciones iniciales se convirtieron en una rutina sagrada. Daban largos paseos por la orilla al anochecer, cuando la playa les pertenecía solo a ellos y a las estrellas. Cada paso que daban juntos era como un verso añadido a un poema que estaban escribiendo sin darse cuenta. Se contaban sus sueños, sus miedos más superficiales, pero Alejandro siempre mantenía una distancia, un velo sutil sobre su pasado. Hablaba de su deseo de escribir una gran novela, pero nunca de las páginas que ya había vivido. El amor entre ellos no estalló como un fuego artificial, floreció lentamente, como una flor silvestre que se abre paso entre las rocas. Fue en las pequeñas cosas, en la forma en que él le traía un café caliente, mientras ella pintaba al amanecer, en la risa de ella que iluminaba la melancolía de él en las noches que pasaban en silencio, simplemente escuchando el ritmo del océano, sintiendo que, no, necesitaban palabras para entenderse. Para Sofía, Alejandro era un misterio fascinante, un océano profundo que anhelaba explorar. Para Alejandro, Sofía era la luz que había estado buscando, un faro en su propia oscuridad personal. Se enamoraron con la certeza de quienes sienten que han encontrado una pieza perdida de su propia alma. Sin embargo, las sombras del pasado de Alejandro no tardaron en proyectarse sobre su idilio. A veces, mientras caminaban, él se quedaba en silencio, su mirada perdida en el horizonte, como si estuviera viendo fantasmas que solo él podía percibir. Recibía llamadas telefónicas que contestaba en susurros, alejándose de ella. Sofía, con la intuición de un artista, sentía que había capítulos enteros de la vida de Alejandro que estaban cerrados para ella. No era desconfianza lo que sentía, sino una creciente inquietud, un miedo a que esas sombras fueran lo suficientemente densas como para apagar la luz que habían encontrado juntos. Una tarde, mientras buscaba un libro en la cabaña de Alejandro, Sofía encontró un viejo recorte de periódico escondido en un cajón. La foto mostraba a un Alejandro más joven, con una expresión devastada, junto a una mujer. El titular hablaba de un trágico accidente y de un escritor prometedor cuya carrera se había truncado. De repente, las piezas del rompecabezas encajaron de forma dolorosa. El silencio, la tristeza en sus ojos, su huida a ese pueblo remoto. No era solo inspiración lo que buscaba, era expiación. La confrontación fue inevitable y desgarradora. Bajo un cielo estrellado que tantas veces había sido testigo de su felicidad, Sofía le mostró el recorte. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro mientras finalmente le contaba su historia. Había perdido a su esposa en un accidente de coche del que él se sentía culpable. El dolor lo había paralizado, le había robado las palabras y la voluntad de vivir. Había venido a ese pueblo para desaparecer, para castigarse en soledad, pero no había contado con encontrar a Sofía, no. Había contado con volver a sentir. Le confesó que la amaba, pero que se sentía un traidor, indigno de una segunda oportunidad para ser feliz. Las palabras de Alejandro fueron como un puñal en el corazón de Sofía. No
por el secreto en sí, sino por el dolor que él había llevado solo durante tanto tiempo. Lloraron juntos, no lágrimas de separación, sino de una comprensión profunda y sanadora. Sofía, con una fuerza que no sabía que poseía, tomó su rostro entre sus manos y le dijo que el amor no era un premio que se ganaba, sino un regalo que se aceptaba. Le dijo que su pasado no lo definía, y que ella no quería al hombre perfecto de una novela, sino a él, con sus cicatrices y sus fantasmas. Le aseguró que no estaba allí para reemplazar a nadie, sino para caminar a su lado, ayudándole a llevar su carga, no devorarla. Esa noche marcó un antes y un después. No fue una solución mágica. El dolor de Alejandro no desapareció, pero ya no lo enfrentaba solo. Sofía se convirtió en su ancla. Juntos, visitaron la tumba de su esposa, y por primera vez, Alejandro pudo hablarle de ella a Sofía sin que la culpa lo ahogara, compartiendo recuerdos con una mezcla de tristeza y gratitud por el amor que fue. Sofía, por su parte, pintó su obra maestra a un díptico. Un lienzo oscuro y tormentoso representaba el pasado de Alejandro. El otro, lleno de luz y colores vibrantes, representaba su presente y la esperanza de su futuro juntos. El arte se convirtió en su lenguaje compartido para sanar. El pueblo costero, que había sido un refugio para la soledad, se transformó en el escenario de su renacimiento. Alejandro volvió a escribir. Pero esta vez no escribía para huir sino para entender. Su novela ya no era sobre un héroe trágico, sino sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo la luz puede encontrar la más mínima grieta para filtrarse en la oscuridad. Escribió sobre un artista que le enseñó que las cicatrices también forman parte de la belleza de un paisaje. Su amor se hizo más fuerte, forjado no en la ausencia de problemas, sino en la voluntad de superarlos juntos. Aprendieron que el verdadero amor no consiste en encontrar a alguien sin pasado, sino en tener el coraje de abrazar el de la otra persona. Descubrieron que el destino a veces nos pone a prueba, no para separarnos, sino para demostrar la fuerza de nuestra conexión. Sus días ya no estaban definidos por las sombras que acechaban, sino por la luz que creaban juntos. En las risas compartidas, mientras cocinaban, en los abrazos reconfortantes, durante las noches de insomnio, en la simple y profunda alegría de saber que sin importar lo que trajera la marea, se tenían el uno al otro. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada por el viento del mar, un testimonio de que incluso en la más profunda de las penumbras, el amor puede encontrar la manera de encender una estrella. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que exploran las complejidades del alma humana. Nos vemos en el próximo video.